¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. El capítulo 16, Gozar del inconsciente, del texto de Jacques Alain Miller sobre los signos del goce, introduce en el apartado llamado Un proceso de escritura y los siguientes otra concepción del inconsciente diferente a esa que hemos venido trabajando hasta hoy. Dice, como saben, Lacan toma la definición de signo del lógico americano Peirce. El signo representa algo para alguien. Y contrasta esto con la definición susiriana de el signo lingüístico que involucra la relación de significante y significado a partir del vuelco lacaniano que le ha dado al signo lingüístico cuando dice que el significante representa a un sujeto para otro significante. Entonces fíjese que son dos planos. Cuando uno aborda el inconsciente desde el plano significante, se trata de significantes que hablan entre ellos. Un significante con otro significante, por ejemplo, representando un sujeto. Dimos el ejemplo del nombre propio. Un significante que representa a un sujeto, por ejemplo, ante los otros significantes que son la ley civil. Significantes que conversan entre ellos. Pero cuando él va a la definición de Charles Sanders Peirce, de signo, que el signo representa algo para alguien, ya no son los significantes que conversan entre ellos, sino alguien. ¿Y quién es ese alguien? En la teoría del significante no se dice alguien, sino que se dice un sujeto. Pero es un sujeto que es hablado, que es representado por significantes que hablan entre ellos. Eso es una cosa muy extraña, porque las concepciones corrientes del lenguaje, los que provienen, por ejemplo, de las teorías de la comunicación, nos hacen creer que el sujeto es amo del lenguaje y que realmente él es el que articula los significantes en tanto emisor con una intencionalidad comunicativa dirigida a un receptor. Pero la concepción del psicoanálisis es otra. Es que el sujeto es hablado. Cuando alguien comete un lapsus lingui y por decir una cosa dice otra, ahí tenemos la vivencia de que lo traicionó el inconsciente, es decir, se traicionó a sí mismo. Por decir una cosa dijo otra. Ahí podemos decir de que él fue hablado. El lapsus fue hablado por el inconsciente. Porque su intencionalidad consciente era decir una cosa, dijo otra, luego entonces fue hablado. Ya ahí tenemos que cambiar la concepción del comunicador. No es que el sujeto es amo del lenguaje y habla, sino que es hablado por el inconsciente.
Y eso es lo que lleva a Lacan a hacer formulaciones del estilo: el inconsciente es el discurso del otro. Un otro, escrito con mayúscula, que habla al sujeto. Y siendo el otro la familia, las instituciones, la cultura, la civilización, eso nos habla y estructura el inconsciente como un lenguaje. Pero ahí estamos en un terreno del inconsciente, si se quiere, articulado a una función y un campo de la palabra. La palabra es hablada. Y esa es la primera parte de la enseñanza de Lacan, que es la que generalmente se estudia y se comprende en los pregrados de psicología y, digamos, en los cursos corrientes. Es el primer Lacan el que se transmite. Pero cuando ya Lacan no recurre al significante, sino al signo peirciano, hay algo que se modifica. Al final de este capítulo, Miller lo anuda muy bien diciendo: Lacan no pudo quedarse solamente con el inconsciente estructurado como un lenguaje. No pudo quedarse solamente con el inconsciente en tanto anudado a la función y campo de la palabra. Tuvo que introducir otro texto más, que se llama La instancia de la letra en el inconsciente. Y es hacia allá que nos dirige Miller en esta reflexión, al poner el énfasis en el hecho de que Lacan acude a Peirce y ya no a Saussure para pensar el signo. Porque el signo ya no se trata de un significante representa un sujeto para otro significante, son significantes que hablan de un sujeto, sino precisamente un sujeto que es hablado, pero no como un artesano del signo. Y poco a poco va deslizándose a que desde el hecho de que el sujeto es hablado, a que el sujeto, en él, algo se escribe. Por eso la instancia de la letra. No basta entonces la función y el campo de la palabra, hay una instancia donde el sujeto se escribe, pasa por la letra. Remite, por ejemplo, a la página 92 de Televisión, donde ya comienza Lacan a pensar el hecho de el fonema, el cuadrado fonemático ya está dado en cada lengua particular. Sí, está dado. Por ejemplo, el yo o el tú, en el acto de habla, parecería que estuviera encarnado por el emisor y el receptor. Yo te hablo. Pero cuando ese que era receptor va a responder al que era el emisor, se invierte la fórmula. Y ya ahora el que era receptor es emisor y el que era emisor es receptor. Luego entonces ese que va a comenzar a responder no dice tú te hablo, sino de nuevo yo te hablo. Es decir, que en el lenguaje mismo está incluido el yo y el tú como lugares desde donde alguien habla y alguien escucha. No es el yo como el individuo, sino que funciona a partir de lo que los lingüistas llaman el shifter, es decir, un lugar que cambia según quien habla. Siempre el que habla va a decir yo, y el que escucha está situado en el lugar del tú. Son lugares incluidos en el lenguaje hablado. Ahora, eso está dado en cada lengua particular. Si se trata de la palabra, también ese elemento significante, dice Miller, está incluido en la lengua y lo escribe, como hace Lacan,
uniendo el artículo a lengua, la lengua. ¿Qué es eso? Es la primera vez que aparece en este seminario y es el eslabón intermedio entre el lenguaje hablado y la escritura, la lengua. Es muy sencillo. Es la traducción o es la aproximación de una expresión de Lacan cuando él se ocupa del laleo del infante. En principio, el infante, que es precisamente aquel que no habla, es la raíz latina de la palabra infante, el que no habla, y con eso designamos a un bebé. Los otros, el entorno familiar, le habla. No esperan que él responda, sino que simplemente le hablan, y le hablan incluso en un tono amoroso, le hablan con palabras que muchas veces no son gramaticalmente bien construidas, sino que ahí hay un mimo, ahí hay una tonalidad acariciadora, lleno de ternura generalmente cuando se le habla al bebé. Y Lacan dice, primero, de que cuando el sujeto nace ya está inmerso en el lenguaje, porque incluso el lenguaje lo antecede, tiene un nombre, tiene una nacionalidad, etc. Pero ya en la cuestión empírica misma, de cuando le hablan al bebé, dice Lacan, cae en la bañera del lenguaje y ya está inmerso en las significaciones, en los significantes, en el idioma, en la nacionalidad, en el apellido, en la religión, en toda la cultura. Pero falta un hecho, y es que el chico comience a hablar. Pero hay una dimensión intermedia, y es que cuando se le habla, esto no lo dice Millet, pero luego traigo este elemento para entender esto de la lengua, unida, la lengua. Ese hablarle al bebé produce una resonancia corporal, igual a esa resonancia que en otro texto Lacan enuncia diciendo, hablando del ronroneo del gato. ¿Con qué ronronea el gato? Es con la garganta, es con el estómago, es todo el ronroneo. No podremos saber nada de qué goza el animal porque el animal no habla. Y algo sabemos del goce es porque el lenguaje trata de hablar de eso. Ahí se traduce. Esa resonancia en el cuerpo del bebé de ese lenguaje hace que luego él comience a producir pequeños sonidos todavía inarticulados, todavía por fuera del sentido, obviamente por fuera de la construcción gramatical. Es un laleo que el adulto se esfuerza en volver lenguaje. Antes del laleo hay un gorjeo, un casi que hacer gárgaras con las sílabas. Luego viene el laleo y luego poco a poco va domesticándose en la vocalización esos sonidos para producir alguna palabra, que puede ser incluso accidental, un sonido explosivo, pa. Pero aquel que está por allí atento, rodeándolo, va a decir, dijo papá. Y puede ser accidental, un sonido explosivo. Pero cuando yo digo, dijo papá, ya lo estoy abrochando ese sonido explosivo a un lenguaje hablado con significado. Elevo ese sonido a la dignidad de un significante al cual le corresponde un significado que como oyente le atribuyo. El ejemplo clásico es el nieto de Freud, el niño del Fordá. Y bien,
El pequeño nieto de Freud, cuyo padre estaba en la guerra y la madre tenía que salir a trabajar, se libraba a un pequeño juego y era de su pequeña cuna lanzar un carrete atado a una cuerda. Y luego recuperaba el carrete. Pero lo que hay que, en esta dirección, capturar es que acompañaba ese gesto corporal, el cuerpo está involucrado, con un A y O. Eso no quiere decir nada. Son un prolongado A y una prolongada O. Pero la madre y Freud mismo, es decir, los oyentes de ese laleo, que es la lengua, inmediatamente traducen como si fuese otro idioma, diciendo que el prolongado O equivale a for y la prolongada A significa da, for, da, una oposición fonemática, una oposición significante, fuera, aquí. Es el otro el que le da significado, es el otro el que articula esa la lengua en un lenguaje. Pero en él se escribió algo, no solamente habló, sino que algo estaba escrito en él cuando fue hablado, cuando ese lenguaje de los otros produjo una resonancia en su cuerpo. Por eso es que Lacan tiene que recurrir ya no solamente a ese elemento significante, sino al signo. Porque el signo hay que partir del hecho de que su conjunto, su batería, la del signo, no está dado en la lengua. No está dado. Dijimos que hay cosas dadas en el lenguaje. Por ejemplo, los lugares del emisor y el receptor al hablar. Pero, en cambio, el signo no. Y por eso, Lacan recurre al término de signo, nos dice Miller, es justamente para referirse al síntoma. Ya no le basta la teoría significante. Eso basta para hablar del chiste, basta para hablar incluso de los sueños. Pero ya cuando entramos en el terreno propiamente clínico, Lacan tiene que ir, incluso leyendo esa conferencia del sentido de los síntomas que hace Freud, recurre al signo para señalar otra cosa, señalar otro camino, para indicar que el signo es precisamente para referirse al síntoma y su estructura. Algo para alguien. El síntoma habla por nosotros. Somos hablados por el síntoma. Eso es muy curioso. Incluso tiene su lado cómico. Porque generalmente, como no se trata de un significante que remite a un significado, como no se trata de un mensaje que simplemente se compara con un código y de manera clara aparece su significado, sino que se trata de algo para alguien, de un signo. Esos alguienes, los otros, por ejemplo, supongamos, leen el signo. Digo, leen, no lo escuchan. No es del orden de la palabra, sino de la lectura. Leen el síntoma y comienzan a decir entre ellos, ¿te das cuenta? El síntoma que este tiene, el comportamiento que este tiene. Todavía no sabemos el significado. No tenemos idea del sentido del síntoma, pero la gente ve esos signos y ahí lee un síntoma de ese sujeto. Y cuando le dicen,
tú tienes este síntoma, él dice, no, de ninguna manera, no me pertenece, es lo más ajeno. Entonces el lado cómico está en el hecho de que el último que se entera que tiene el síntoma es el mismo que lo padece.